Amanda sostenía su vientre de 7 meses como si fuera su pasaporte a la riqueza eterna. Había conseguido arrebatarle el millonario a su esposa, destruir un matrimonio de años y asegurarse un futuro brillante. Pero cuando Suelen entró en aquella fiesta radiante, del brazo de otro hombre, Amanda descubrió que algunas victorias pueden convertirse en la mayor humillación pública de su vida y que no todos los secretos permanecen enterrados para siempre. Suelen estaba doblando la ropa en el cuarto cuando el celular de Marcelo vibró sobre la cama. Al principio no le prestó atención, concentrada en las camisas que necesitaban ser planchadas, pero el aparato no dejaba de sonar. Un mensaje tras otro, como si fuera urgente. Curiosa, se acercó y vio el nombre en la pantalla. Amanda. ¿Quién era Amanda? Marcelo nunca había hablado de ninguna Amanda en la oficina. El corazón de Suelen empezó a latir más fuerte. Esa sensación desagradable que uno siente cuando algo no está bien. La pantalla volvió a encenderse. Otro mensaje de esa tal Amanda. Y otro más. Suelen miró hacia la puerta del cuarto. Escuchó a Marcelo en la ducha, el agua corriendo. Sus manos temblaban cuando tomó el celular. Sabía que no debía mirar, pero algo dentro de ella gritaba que necesitaba saber. El primer mensaje que leyó hizo que el mundo se le viniera abajo. Amor, no aguanto más esconderlo. Nuestro bebé está creciendo y ya no puedo seguir ocultándolo. Suelen volvió a leer, creyendo que había entendido mal. Marcelo iba a ser padre, pero ¿cómo si ellos llevaban años intentando tener hijos? Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Deslizó hacia arriba, leyendo mensaje por mensaje. Te amo, mi marido prestado. No veo la hora de que te libres de ella. Nuestro bebé va a nacer en el palacio que ella cree que es suyo. Cada palabra era una puñalada en el pecho. Marcelo tenía una amante, y esa amante esperaba un hijo suyo. El hijo que Suelen había soñado darle durante tanto tiempo. El hijo que los médicos decían que ella no podía tener. Suelen se sentó en la cama, con las piernas flojas. ¿Cuántas veces se había culpado por no poder quedar embarazada? ¿Cuántas noches lloró escondida en el baño, creyéndose una esposa incompleta? Y ahora descubría que Marcelo había conseguido un bebé con otra mujer. El ruido de la ducha se detuvo. Marcelo iba a salir del baño en cualquier momento. Suelen colocó el celular exactamente donde estaba y trató de disimular doblando ropa, pero las lágrimas no paraban de caer. ¿Cómo iba a fingir que no sabía nada? Marcelo salió del baño con la toalla en la cintura, tarareando bajito. Parecía feliz, más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Ahora ella entendía por qué. Tenía una noviecita embarazada esperándolo en algún lugar. ¿Qué cara es esa, amor?, preguntó Marcelo al ver su rostro hinchado. ¿Por qué lloras? Suelen lo miró fijamente. 12 años casados, 12 años construyendo una vida juntos. Y él le preguntaba con esa cara de inocente, como si no estuviera destruyendo todo a sus espaldas. ¿Quién es Amanda? La pregunta salió bajito, pero cortó el silencio del cuarto como una navaja. Marcelo se detuvo de inmediato. La expresión le cambió en el acto. La sonrisa desapareció. Los hombros se tensaron. Sabía que había sido descubierto. ¿Cómo supiste de ella? Marcelo no lo negó. No fingió no conocer a ninguna Amanda. Solo quiso saber cómo Suelen había descubierto la verdad. Tu teléfono no paraba de sonar. Ella mandó mensajes diciendo que vas a ser papá. Suelen intentó mantener la voz firme, pero estaba rota por dentro. Marcelo suspiró profundo y se sentó en la cama, lejos de ella. Suelen, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Que tienes una amante? ¿Que está embarazada? ¿Que hacen planes a mis espaldas? La voz de Suelen subía, toda la rabia y el dolor saliendo de golpe. No fue planeado. Pasó. ¿Pasó? Suelen se levantó indignada. ¿Tropezaste y caíste encima de ella? ¿Y quedó embarazada del aire? Marcelo bajó la cabeza. Comenzó hace algunos meses. Ella trabaja en el edificio al lado de la oficina. Nos encontrábamos a veces para almorzar. Algunos meses. ¿Cuántos meses, Marcelo? 8.8 meses. Marcelo la había estado engañando durante 8 meses, y ella no había notado nada. ¿Cómo una esposa no percibe que el marido tiene otra durante tanto tiempo?
Todas esas reuniones interminables, esos fines de semana trabajando, esas llamadas que él atendía en el jardín. ¿Y el bebé? ¿Ella está embarazada? Sí, respondió Marcelo como si estuviera anunciando el clima. Sin emoción, sin remordimiento, Suelen se desplomó en el suelo. Literalmente. Sus piernas no aguantaron más y se sentó en la alfombra del cuarto, llorando como una niña. Todo ese sufrimiento por no poder darle un hijo a Marcelo, todas esas consultas médicas, todos esos tratamientos dolorosos. Y él había conseguido un bebé con la primera mujer que se le cruzó. Suelen, levántate de ahí. Marcelo intentó ayudarla, pero ella se apartó. No me toques, no me toques más. Ella se levantó sola, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. Voy a asumir al bebé, dijo Marcelo, como si estuviera haciéndole un favor. Amanda lo merece. ¿Y yo? Yo no merezco nada. Eres una mujer maravillosa, Suelen, pero no puedes darme hijos. Amanda pudo. La crueldad de esa frase retumbó en el cuarto. Suelen miró al hombre con el que se había casado, con el que soñó construir una familia, y vio a un extraño. Un hombre frío, capaz de arrojarle en la cara la herida que más le dolía. Entonces, ¿es eso? ¿Me vas a abandonar por una barriga? No es solo la barriga, es que con Amanda me siento joven de nuevo. Ella es diferente. ¿Diferente cómo? ¿Más bonita? ¿Más joven? Dilo de una vez. Marcelo dudó, pero la verdad salió. Ella es todo lo que siempre quise en una mujer. Esas palabras fueron el tiro final. Suelen entendió que no había perdido solo al marido, sino también la ilusión de que alguna vez había sido amada por él. Si Amanda era todo lo que él siempre quiso, entonces ella nunca había sido nada. Voy a hacer las maletas. Marcelo se levantó y empezó a sacar ropa del armario. ¿Te vas hoy? Amanda me está esperando. Ya alquilé un apartamento para nosotros. Suelen no lo podía creer. Él ya tenía apartamento con la amante. Ya tenía otra vida montada mientras ella jugaba sola a la casita. ¿Cuántas noches había preparado cenas especiales esperándolo, sin saber que él estaba construyendo una nueva familia con otra mujer? Marcelo llenó 2 maletas con sus cosas más importantes. Suelen permaneció en la esquina del cuarto, viendo cómo toda su vida se desmoronaba en cuestión de minutos. 12 años resumidos en 2 maletas. Cuando terminó, se acercó a ella. Suelen, lo siento. No merecías enterarte así. ¿Y cómo merecía enterarme? Cuando Amanda estuviera en la maternidad pariendo a tu hijo. Marcelo no respondió. Tomó las maletas y se dirigió hacia la puerta. En el momento en que iba a salir, sonó su teléfono. Contestó delante de Suelen sin ningún pudor. Hola, mi amor, ya voy. Sí, ella ya sabe todo. Marcelo miró a Suelen mientras hablaba. No fue difícil. Ella entendió la situación. Suelen sintió una rabia recorrerle el pecho como nunca antes en su vida. ¿Cómo se atrevía a decir que ella había entendido la situación? ¿Cómo se atrevía a hablar con la amante delante de ella como si fuera un mueble más de la casa? «Dile que yo no entendí nada», gritó Suelen lo suficientemente alto para que Amanda lo oyera al otro lado de la línea. «Dile que después de años de matrimonio no entendí cómo te convertiste en un hombre sin carácter». Marcelo colgó rápidamente. «No tienes que ser grosera». «¿Grosera? ¿Yo?» Suelen rió, pero no había nada de gracioso en esa risa. «El grosero aquí no soy yo», él salió sin mirar atrás. Suelen escuchó el carro encenderse en el garaje, el portón abrirse, el ruido del motor alejándose y, finalmente, el silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Se miró en el espejo del cuarto. Cabello despeinado, rostro hinchado de tanto llorar, camisón arrugado, así terminaban años de matrimonio, con ella destrozada en un cuarto vacío. Mientras Marcelo corría a los brazos de una mujer embarazada del hijo que debería haber sido suyo, esa noche, Suelen durmió en su lado de la cama, el que siempre había sido solo suyo. Pero por primera vez, la cama le pareció inmensa y helada, y no tenía idea de que aquello era apenas el comienzo. Lo peor aún estaba por venir.
Meses pasaron y Suelen descubrió que el dolor de la traición era como una herida que no cicatrizaba. Cada mañana despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla. Pero la cama vacía a su lado confirmaba que todo era demasiado real. Fue cuando las amigas empezaron a mandarle fotos por WhatsApp que Suelen entendió el tamaño de la humillación pública que enfrentaba. La primera foto mostraba a Marcelo y Amanda entrando en una tienda de bebés en el centro comercial más caro de la ciudad. Ella estaba radiante, con la barriga ya bien visible, escogiendo una cuna que costaba más que el salario de la mayoría de las personas. La segunda foto dolió aún más. Amanda había publicado en redes sociales, con la barriga al aire, escribiendo: «Cuando Dios cierra una puerta, abre un portón. Mi príncipe finalmente se libró del pasado y ahora somos solo nosotros tres, yo, él y nuestro bebé». Suelen leyó ese post decenas de veces. Se libró del pasado. Así se refería Amanda a ella, como si 12 años de matrimonio fueran apenas un obstáculo que Marcelo había superado. Como si ella fuera un mueble viejo, finalmente tirado a la basura. Pero fue la tercera foto la que hizo que Suelen entendiera que Marcelo no solo la había abandonado. Él había planeado borrar cualquier rastro de ella en su vida. La imagen mostraba a Amanda dentro de la casa donde Suelen había vivido tantos años, redecorando, sustituyéndola. El jardín que ella cuidaba todos los fines de semana estaba siendo reformado. Amanda no solo se estaba quedando con el marido de Suelen, se estaba quedando con toda su vida. Ese mismo día, Suelen recibió la visita de un abogado. Un hombre elegante, con un maletín de cuero caro y una sonrisa profesional. Él le entregó una pila de documentos que harían desmoronarse a cualquiera. «Señora, su marido está pidiendo el divorcio y aquí están las condiciones que ofrece». Suelen leyó cada línea de esos documentos, sintiendo su corazón romperse un poco más. Marcelo quería quedarse con la casa, con la empresa que habían construido juntos, con los ahorros, con todo. Para ella, ofrecía una suma que apenas alcanzaba para alquilar un departamento decente por algunos años. «¿Y si no acepto?», preguntó Suelen. El abogado ajustó las gafas. «Señora, su marido tiene recursos para prolongar este proceso durante años, y durante ese tiempo usted no tendrá acceso a nada, ni a la casa ni al dinero. Él sugiere que acepte la propuesta para evitarle mayores inconvenientes, constrangimentos mayores. Como si no fuera ya suficiente humillación descubrir que su marido tenía una amante embarazada y que ahora quería dejar a su esposa en la miseria». «¿Cuál es la prisa de él?», preguntó Suelen, aunque ya sabía la respuesta. «El bebé va a nacer en unos meses. Su marido quiere regularizar la situación antes de eso». ¿Regularizar la situación? Qué expresión elegante para decir que Marcelo quería librarse de la esposa legítima antes de oficializar a la nueva familia. Suelen firmó los papeles ese mismo día, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía fuerzas para pelear. Cada día que pasaba se sentía más sola, más cansada, más invisible. Era como si Amanda no solo le hubiera robado a su marido, sino también sus ganas de luchar. Días después, llegó la peor noticia. Una conocida llamó contando que había visto a Marcelo en la notaría, cambiando su testamento. Todo lo que poseía ahora quedaría para Amanda y el bebé. Si algo le sucedía a él, Suelen no heredaría ni el reloj que le había regalado en la boda. Pero la humillación final vino cuando Suelen fue obligada a salir de la casa. Amanda quería mudarse antes de que naciera el bebé y Marcelo le había dado un plazo de una semana para que retirara sus cosas. Suelen pasó esa semana empacando 12 años de vida en cajas de cartón. Cada objeto que guardaba contaba una historia. La vajilla que habían recibido de bodas, las fotos de los viajes que hicieron juntos, los libros que leían antes de dormir. Todo iba a cajas, como si fueran simples objetos sin valor. En el último día, cuando estaba retirando las últimas cosas,
Amanda llegó con Marcelo para supervisar la mudanza. Suelen la vio personalmente por primera vez y tuvo que admitir que entendía el encanto de Marcelo. Amanda era realmente hermosa, joven, rubia, con ese brillo especial que tienen las mujeres embarazadas. «Vaya, guardaste muchas cosas inútiles», comentó Amanda mirando las cajas de Suelen. «Menos mal que voy a poder redecorar todo desde cero». Marcelo no dijo nada. Se quedó parado mirando cómo Suelen cargaba sola las cajas más pesadas, como si fuera una empleada contratada para la mudanza. «Marcelo, ¿puedes ayudarme con esta caja?», pidió Suelen, señalando una llena de libros. «Amanda está embarazada. No puede cargar peso y tampoco quiero que se estrese», respondió él, sin ni siquiera mirarla. Amanda sonrió victoriosa. «Es verdad. El médico dijo que debo evitar cualquier tipo de estrés, y verla a ella ya es bastante estresante, ¿no?». Suelen cargó la caja sola, y todas las demás también. Marcelo permaneció al lado de Amanda, con la mano en su vientre, como si estuviera protegiendo un tesoro. Cuando Suelen colocó la última caja en el camión de mudanza, Amanda se aseguró de dar el golpe final. «Suelen, sin querer ser mala, pero deberías aprovechar esta mudanza para recomenzar tu vida. Buscar a alguien de tu edad, alguien que no quiera tener hijos. Porque convenimos, ¿no? Ya intentaste con Marcelo por tantos años y nunca lo lograste. Tal vez sea mejor asumir que no te toca tenerlos». Cada palabra de Amanda era como un puñetazo en el estómago. Suelen miró a Marcelo, esperando que al menos él dijera algo que defendiera mínimamente su dignidad. Pero él permaneció en silencio, acariciando el vientre de su novia. «Tienes razón», respondió Suelen, sorprendiendo a los dos. «Realmente necesito recomenzar mi vida». Amanda sonrió, creyendo que había vencido por completo, pero algo en el tono de voz de Suelen hizo que Marcelo frunciera el ceño. Había allí una determinación que él no esperaba. Suelen subió al camión de mudanza y saludó con la mano a los dos. «Cuiden bien de la casa. Yo la construí con mucho amor». Mientras el camión se alejaba, Suelen vio por el retrovisor a Amanda y Marcelo entrando en la casa que alguna vez fue suya. Amanda reía, señalando el jardín, probablemente planeando todos los cambios que haría. En ese momento, conduciendo hacia el diminuto departamento que había conseguido alquilar, Suelen tomó una decisión. No iba a quedarse llorando para siempre. No iba a dejar que Amanda y Marcelo pensaran que la habían destruido por completo. Ellos creían que habían ganado. Pensaban que habían conseguido todo lo que querían, sin consecuencias. Pero la vida tiene una forma curiosa de enseñar lecciones a quienes creen que pueden pisotear a los demás, sin problema alguno. Suelen aún no sabía cómo, pero estaba segura de que un día la verdad saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, Amanda descubriría que algunas victorias cuestan mucho más de lo que uno imagina. Mientras conducía por la ciudad, viendo cómo la vida seguía normalmente para todas las demás personas, Suelen hizo una promesa silenciosa para sí misma. No iba a quedarse para siempre en el papel de víctima. Iba a encontrar una forma de levantarse, de reconstruirse, de demostrar que valía mucho más de lo que Marcelo y Amanda pensaban. Porque a veces, cuando uno lo pierde todo, es exactamente ahí donde descubre de lo que realmente es capaz. El departamento que Suelen consiguió alquilar quedaba en un edificio antiguo, lejos de todo lo que conocía. 2 cuartos diminutos, una cocina del tamaño de un armario y una ventana que daba a la pared del vecino. Era lo opuesto total a la casa espaciosa donde había vivido tantos años. Pero era lo que su dinero permitía. Al comienzo, en la primera semana, aún tenía la esperanza de que las amigas aparecieran para visitarla, para darle apoyo, para mostrarle que no estaba completamente sola en el mundo. Pero el teléfono no sonaba. Los mensajes de WhatsApp disminuían cada día y, cuando llegaban, eran siempre del mismo tipo. Suelen, me enteré del divorcio. Qué situación difícil, ¿no?
Pero la vida sigue. La primera traición de las amigas vino a través de Carla, su mejor amiga durante 15 años. Habían compartido secretos, viajes, tardes enteras conversando sobre los maridos, los sueños, los miedos. Suelen pensaba que si alguien iba a estar de su lado, sería Carla. Fue cuando vio las fotos en Instagram que entendió lo equivocada que estaba. Carla estaba en la fiesta de cumpleaños de Amanda, sonriendo, brindando, celebrando como si nada hubiera pasado. En la leyenda escribió, celebrando la vida y los nuevos comienzos con personas especiales. Suelen miró esa foto decenas de veces, intentando entender cómo una persona que decía ser su amiga podía estar celebrando con la mujer que había destruido su matrimonio. Pero la explicación llegó al día siguiente a través de un mensaje frío de Carla. Suelen, tienes que entender que no podemos elegir bandos. Marcelo también es nuestro amigo. Amanda parece ser una buena persona y ellos están felices. No podemos quedarnos atadas al pasado. ¿Atadas al pasado? Como si 12 años de matrimonio fueran solo una fase que Suelen tenía que superar rápidamente para no incomodar a nadie. La segunda traición llegó de forma aún más cruel. Suelen descubrió que había perdido el empleo en la empresa de marketing donde trabajaba desde hacía 8 años. El jefe, el señor Roberto, la llamó un viernes y le explicó con incomodidad que tendrían que reestructurar su departamento. Es una cuestión económica, Suelen. Tú entiendes, ¿no? Pero Suelen no era tonta. Sabía que Marcelo tenía influencia en esa empresa. Tenía varios contratos con ellos, movía mucho dinero y, ahora que ella ya no era su esposa, se había convertido en un problema. Señor Roberto, ¿esto tiene que ver con mi divorcio? El hombre bajó la cabeza, confirmando sin necesidad de hablar. Suelen, eres una profesional excelente, pero la situación se volvió complicada. Marcelo sugirió que sería mejor para todos si buscas otros horizontes. ¿Otros horizontes? Qué expresión elegante para decir que el exmarido había pedido que la despidieran. Suelen salió de aquella oficina cargando una caja con sus pertenencias personales, sintiendo que perdía mucho más que un empleo. Perdía la identidad que había construido durante años, el respeto profesional, la independencia financiera. Pero la peor traición de todas vino de su propia familia. Suelen llamó a su hermana mayor, Rosana, esperando encontrar al menos ahí un poco de comprensión. Las dos siempre habían sido muy unidas, compartían todo desde niñas. Rosana, necesito hablar con alguien. Me siento muy sola. Suelen, mira, entiendo tu dolor, pero tienes que reflexionar. ¿Reflexionar sobre qué? ¿Será que no fallaste como esposa? ¿Será que no dejaste a Marcelo carente en algo? Un hombre no engaña sin motivo. Las palabras de su hermana dolieron más que cualquier cosa que Marcelo o Amanda hubieran dicho. Era su propia familia culpándola por la traición que había sufrido. ¿Cómo puedes decir algo así? Suelen, perdona que sea directa, pero nunca lograste darle hijos. Cualquier hombre terminaría buscándolo en otro lugar. Y ahora Amanda consiguió lo que tú no pudiste. Suelen colgó el teléfono y lloró durante horas. Incluso su familia estaba del lado de Marcelo. Incluso las personas que deberían amarla incondicionalmente creían que merecía ser abandonada por no poder tener hijos. Los días siguientes fueron una mezcla de desempleo, soledad y desesperación. Suelen solo salía de casa para comprar lo necesario, evitando lugares donde pudiera encontrarse con conocidos. Cada salida era un riesgo de escuchar comentarios malintencionados o recibir miradas de lástima. Fue en uno de esos días, en el supermercado, cuando tuvo el encuentro más humillante de todos. Suelen estaba en la fila de la caja cuando escuchó una risa conocida detrás de ella. Se giró y vio a Amanda con 2 amigas empujando un carrito lleno de productos caros. Su vientre estaba aún más grande y llevaba ropa que costaba más que el alquiler del departamento de Suelen. Chicas, no saben lo que pasó ayer. Amanda hablaba alto, como si quisiera que todos escucharan. La exesposa de Marcelo lo llamó llorando.
pidiéndole dinero prestado. Dijo que estaba pasando por dificultades. Las amigas rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo. ¿En serio? ¿Y qué dijo él? Dijo que ella tiene que aprender a arreglárselas sola, que ya no es problema suyo. Amanda rió aún más fuerte. Imagínense, una mujer de su edad, sin hijos, sin marido, sin trabajo, debe estar desesperada. Suelen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ella nunca había llamado a Marcelo para pedirle dinero. Amanda estaba inventando esa historia únicamente para humillarla en público. Y lo peor, todos lo aceptaban como si fuera verdad. Ni siquiera le devolvieron la llamada, debieron de entender el recado. Amanda acarició su vientre con orgullo. Pobrecita, debe estar dándose cuenta ahora de que perdió al único hombre que alguna vez la iba a querer. Suelen no pudo seguir en la fila. Abandonó las compras en el carrito y salió corriendo del supermercado, escuchando las carcajadas de Amanda resonar detrás de ella. Llegó a casa destruida, dándose cuenta de que ya no tenía a dónde huir. Los amigos habían escogido el lado de Marcelo. La familia pensaba que ella merecía ser abandonada. El trabajo se había vuelto imposible por influencia del exmarido. Y ahora Amanda difundía mentiras sobre ella en público. Esa noche, Suelen se miró en el espejo del diminuto baño y vio a una mujer que no reconocía. El cabello sin cortar hacía semanas, los ojos hinchados de tanto llorar, la piel pálida de quien no salía al sol. Era como si la Suelen de antes hubiera muerto junto con su matrimonio. Tomó el teléfono y por un momento pensó en llamar a Marcelo. No para pedirle dinero, como Amanda había inventado, sino para suplicarle que dejara de destruir lo poco que quedaba de su vida, para pedirle un poco de compasión por lo que habían vivido juntos. Pero cuando estaba por marcar, recordó la frialdad con la que él había salido de casa, la forma en que se había quedado callado mientras Amanda la humillaba, cómo había pedido que la despidieran. Marcelo no iba a tenerle pena. Solo se lo contaría a Amanda y ella usaría eso como más munición para las humillaciones públicas. Suelen dejó el teléfono a un lado y tomó la decisión más difícil de su vida. Tendría que reconstruirlo todo sola. Tendría que encontrar fuerzas que no sabía si tenía, porque seguir esperando compasión de quien la había traicionado y abandonado era solo prolongar el sufrimiento. Aquella madrugada, sola en el departamento silencioso, Suelen hizo una promesa para sí misma. No iba a permitir que Amanda y Marcelo tuvieran el placer de verla destruida para siempre. No les daría la satisfacción de confirmar que era realmente una mujer que no valía nada. Porque a veces, cuando uno lo pierde todo y a todos, es ahí donde descubre que la única persona en la que puede confiar es en uno mismo. Y eso, por más aterrador que parezca, puede ser el inicio de una fuerza que uno ni siquiera sabía que existía. Pero Suelen aún no sabía que lo peor apenas comenzaba, y que las humillaciones que había sufrido hasta ese momento parecerían pequeñas frente a lo que Amanda estaba planeando para ella. Pasó algún tiempo desde aquel encuentro humillante en el supermercado, y Suelen había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Ya no aceptaría ser la víctima silenciosa en la que todos pisoteaban. Si Amanda y Marcelo pensaban que habían ganado por completo, estaban a punto de descubrir que Suelen todavía tenía algunas cartas bajo la manga. La primera cosa que hizo fue usar parte del poco dinero que tenía para contratar a un detective privado. No era un lujo, era una necesidad. Necesitaba descubrir quién era realmente Amanda, porque había algo en esa mujer que no cuadraba. El detective se llamaba Carlos, un hombre discreto que trabajaba con casos de infidelidad desde hacía más de 15 años. Cuando Suelen le explicó la situación, él movió la cabeza con conocimiento de causa. «Señora, no es la primera vez que veo este tipo de caso. Mujeres jóvenes que aparecen de la nada en la vida de hombres ricos. Casi siempre hay algo más detrás. ¿Qué tipo de cosa? Vamos a descubrirlo. Pero necesito algo de tiempo». Mientras esperaba el resultado de la investigación, Suelen decidió hacer su propia pesquisa.
Comenzó por las redes sociales de Amanda, estudiando cada foto, cada publicación, cada comentario. Y fue ahí cuando notó lo primero extraño. Amanda decía haberse graduado en administración en una universidad privada muy cara de la ciudad. Pero cuando Suelen llamó allí, fingiendo ser una empresa interesada en contratarla, descubrió que ninguna Amanda con ese apellido se había graduado en esa institución. La segunda mentira apareció cuando investigó el historial profesional de Amanda. Decía trabajar en una empresa de marketing digital, pero cuando Suelen pasó por la dirección que Amanda tenía en LinkedIn, encontró solamente un edificio abandonado. ¿Quién eres realmente, Amanda?, susurró Suelen para sí misma, sentada frente a la computadora en plena madrugada. La respuesta llegó cuando Carlos llamó con los primeros hallazgos. Señora Suelen, siéntese porque lo que voy a contarle la va a impactar. Suelen se preparó para lo peor. Pero nada podía haberla preparado para lo que oyó. Amanda ya hizo esto antes. 3 veces. ¿Cómo así? Ella tiene un patrón. Busca hombres mayores casados con dinero. Se acerca, los seduce, queda embarazada y después se queda con todo lo que puede. Los exmaridos pagan pensión, ella se queda con apartamento, carro, joyas. El corazón de Suelen latía a 1000. ¿Y los otros hombres? ¿Qué pasó con ellos? Uno de ellos se arruinó pagando la pensión de un hijo que después descubrió que no era suyo. Otro cayó en depresión severa y tuvo que internarse. El tercero consiguió probar en la justicia que fue engañado, pero ya había perdido casa, empresa, familia. Suelen sintió una mezcla de horror y alivio. Horror por descubrir que Amanda era todavía peor de lo que imaginaba. Alivio por saber que no estaba loca, que realmente había algo turbio con esa mujer. Hay más, señora. Amanda usa nombres falsos. Su nombre verdadero es Leticia Santos y tiene antecedentes policiales por estafa. ¿Antecedentes? Sí, aplicó un golpe a ancianos fingiendo ser enfermera. Se llevó joyas y dinero de varias familias antes de ser descubierta. Suelen colgó el teléfono temblando. Marcelo no solo había sido seducido, había sido completamente engañado por una criminal profesional. Una mujer que hacía de la destrucción de familias un modo de vida. Pero había una pieza del rompecabezas que aún no encajaba: el embarazo. Si Amanda era tan calculadora, ¿por qué había quedado embarazada ahora? Eso no formaba parte del patrón que tenía con los otros hombres. La respuesta vino cuando Suelen decidió seguir a Amanda personalmente. Pasó una tarde entera observando su rutina, y fue entonces cuando vio algo que lo cambió todo. Amanda salió del departamento que compartía con Marcelo y fue directo a un café en el centro de la ciudad. Allí se encontró con un hombre joven, moreno, que la besó en la boca antes incluso de sentarse. Suelen casi se atraganta con el propio aire. Amanda estaba engañando a Marcelo. La mujer que había destruido su matrimonio le estaba haciendo exactamente lo mismo a él. Pero el mayor impacto vino cuando escuchó la conversación de los dos. Se acercó más, fingiendo leer un libro en una mesa próxima, y oyó cada palabra. «Amor, no aguanto más fingir que este bebé es del viejo», decía Amanda en voz baja, pero Suelen la escuchaba perfectamente. «Calma, mi amor. Falta poco. Cuando nazca, nos largamos con el dinero de él y vamos a vivir nuestra vida lejos de aquí. ¿Y si sospecha que el hijo no es suyo? No va a sospechar. Calculaste perfecto las fechas. Él cree que fue en aquella noche de reconciliación que tuvieron. Suelen sintió que el mundo giraba. El bebé no era de Marcelo. Amanda había planeado todo al detalle. Había quedado embarazada del verdadero novio, pero hizo creer a Marcelo que era el padre. ¿Y la exmujer de él? No va a dar problemas. Amanda rió con desprecio. Esa pobre está destruida, sin amigos, sin trabajo. Nadie le cree ya, aunque sospeche algo. ¿Quién le va a dar oído? Eres terrible, dijo el hombre riendo, aunque con admiración en la voz. Terrible y eficiente. En unos meses seremos ricos y libres. Suelen salió del café con las piernas flojas, pero con el corazón acelerado por primera vez en meses.
Tenía la información que necesitaba. Tenía la prueba de que Amanda no era víctima de pasión, sino una criminal profesional. Lo primero que hizo fue llamar a Carlos. Carlos, necesito fotos y grabaciones. Amanda está engañando a Marcelo con otro hombre. Señora, eso no va a ser barato. No importa el precio. Quiero todas las pruebas posibles. Durante ese tiempo, Suelen se transformó en una investigadora decidida. Junto con Carlos, documentó todos los encuentros de Amanda con el verdadero padre del bebé. Fotografías, grabaciones, conversaciones telefónicas. Lo más impactante fue descubrir que Amanda no solo engañaba a Marcelo, sino que también le robaba. Tenía una cuenta secreta donde guardaba dinero que sacaba de la empresa de Marcelo, usando tarjetas que él ni sabía que existían. Señora Suelen, dijo Carlos en una de las reuniones, esa mujer es un peligro público. No solo está engañando a su exmarido, está cometiendo varios tipos de delitos, pero el hallazgo final fue el que más impactó a Suelen. Revisando los archivos médicos que Carlos había conseguido, descubrió algo que lo cambiaría todo. Durante el tiempo en que estuvieron casados, ella y Marcelo se habían hecho varios exámenes de fertilidad. En aquella época, los médicos habían dicho que el problema estaba en ella, que sus niveles hormonales indicaban dificultad para quedar embarazada. Pero cuando mostró esos mismos exámenes a un médico amigo de la familia, el doctor Eduardo, él frunció el ceño. Suelen, ¿quién interpretó estos análisis? El médico que nos atendía en esa época. ¿Por qué? Porque la interpretación está completamente equivocada. Tus análisis están normales. El problema no está en ti. ¿Cómo que no? El doctor Eduardo tomó los exámenes de Marcelo y los analizó con cuidado. Después de unos minutos, levantó la cabeza con expresión grave. Suelen, necesito decirte algo que te va a impactar. Por los exámenes de Marcelo, él tiene azospermia severa. Eso significa que es completamente estéril. No tiene ninguna posibilidad de tener hijos de forma natural. El mundo de Suelen se puso de cabeza. Completamente estéril. Completamente. Si Amanda estaba embarazada, el bebé definitivamente no era de él. En ese momento, Suelen entendió la dimensión completa de la farsa. Marcelo la había abandonado creyendo que ella era estéril, cuando en realidad el problema siempre había sido de él. Amanda lo sabía, por eso tuvo un romance paralelo para quedar embarazada, pero hizo creer a Marcelo que era el padre. Doctor, ¿por qué el médico dijo que el problema era mío? Lamentablemente, algunos profesionales prefieren culpar a la mujer para no herir el ego masculino. Es un prejuicio terrible, pero todavía ocurre. Suelen salió del consultorio con una mezcla de rabia y alivio. Rabia por haber sido culpada injustamente durante todos esos años. Alivio por saber que nunca hubo nada malo con ella. Esa noche, organizando todas las pruebas que había recolectado, Suelen se dio cuenta de que tenía en sus manos el poder de destruir por completo la farsa de Amanda. Tenía fotos de la infidelidad, grabaciones de las conversaciones, pruebas de los robos y ahora la confirmación médica de que Marcelo era estéril. Pero ella no quería solo desenmascarar a Amanda en privado. Quería hacerlo de la manera más pública y humillante posible, del mismo modo en que había sido humillada en el supermercado, delante de todos. Y sabía exactamente dónde iba a suceder. Marcelo estaba organizando una fiesta lujosa para anunciar su boda con Amanda y presentar oficialmente al bebé que estaba en camino. Todos los amigos, la familia, los socios de la empresa estarían allí. Sería el escenario perfecto para la mayor revelación de su vida. Suelen sonrió por primera vez en meses. Amanda creía que había ganado, que había logrado engañar a todos perfectamente. Pero no sabía que la mujer que había despreciado y humillado se había transformado en una fuerza que jamás imaginaría enfrentar. La fiesta sería en pocos días, y cuando llegara, Suelen estaría allí. No como la exesposa derrotada y humillada que todos esperaban ver, sino como la mujer que revelaría la verdad
más impactante que esas personas habían escuchado en su vida. La celebración se realizaba en el salón más lujoso de la ciudad, ese tipo de lugar donde solo la gente muy rica festejaba los momentos más importantes de su vida. Marcelo no había escatimado en nada. Flores importadas, champán francés, una orquesta tocando música clásica y un banquete que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Amanda estaba radiante, usando un vestido beige carísimo que realzaba perfectamente su vientre ya muy evidente. Caminaba por la fiesta recibiendo felicitaciones, abrazos, regalos costosos, como si fuera una princesa coronada. Cada persona que llegaba se esmeraba en tocar su barriga y desearle felicidad a la pareja. «Marcelo, debes estar en las nubes», comentó Roberto, uno de los socios de la empresa. «Después de tanto tiempo intentando tener hijos, finalmente lo lograste». Marcelo sonrió orgulloso, con la mano posesiva en la cintura de Amanda. Fue una sorpresa maravillosa. Amanda me dio el regalo más precioso que un hombre puede recibir. Amanda sonrió dulcemente, aunque por dentro calculaba cuánto dinero más podría sacarle a Marcelo antes de desaparecer con el verdadero padre del bebé. La fiesta era perfecta para sus planes. Todos allí eran testigos de que Marcelo asumía oficialmente la paternidad. Eso fortalecería cualquier proceso de pensión en el futuro. «Amanda, te ves preciosa», dijo Carla, acercándose con un regalo caro en las manos. «Debes estar tan feliz de haber conseguido lo que Suelen nunca pudo darle a Marcelo». «Gracias, Carla. Es curioso cómo funciona la vida, ¿no? A veces la persona indicada estuvo ahí todo el tiempo, solo esperando la oportunidad», respondió Amanda lo suficientemente alto para que varios invitados escucharan. Cada frase era calculada para humillar la memoria de Suelen. Lo que nadie esperaba era que Suelen realmente aparecería en la fiesta, aunque no de la forma en que imaginaban. Cuando las puertas del salón se abrieron y ella entró, un murmullo de sorpresa recorrió todo el lugar. Suelen estaba completamente transformada. Cabello perfectamente cortado y arreglado, un vestido elegante, maquillaje impecable y sobre todo, una confianza que nadie había visto en ella durante el terrible periodo después del divorcio. Pero lo que realmente dejó a todos boquiabiertos fue el hombre que entraba a su lado. El doctor Eduardo era todo lo que Marcelo no era: joven, elegante, naturalmente seguro de sí mismo y, lo más evidente, trataba a Suelen con un cariño y respeto que cualquiera podía notar a simple vista. «Dios mío, es Suelen», susurró alguien lo bastante alto como para que medio salón lo escuchara. Amanda casi se atragantó con el champán al ver a la exmujer de Marcelo entrar como si fuera dueña del lugar. Pero lo que realmente la perturbó fue darse cuenta de que Suelen no estaba sola y, además, parecía genuinamente feliz al lado de aquel hombre. Marcelo se quedó blanco como una hoja. No esperaba verla allí, mucho menos acompañada y con esa apariencia de seguridad. Durante todo el proceso de divorcio se había acostumbrado a verla como una mujer derrotada, destruida, que aceptaba cualquier humillación sin reaccionar. «¿Quién la invitó?», susurró Amanda a Marcelo, intentando mantener la sonrisa ante los invitados. «No lo sé, no tenía idea de que vendría». El doctor Eduardo conducía a Suelen por el salón con la cortesía de un verdadero caballero. Le acomodaba la silla para que se sentara, le traía bebidas, conversaba educadamente con quienes se acercaban. Era el tipo de trato que Suelen jamás había recibido de Marcelo, ni siquiera al inicio de su matrimonio. «Suelen, qué sorpresa verte aquí», se acercó Carla con esa sonrisa falsa que la gente usa cuando queda en evidencia. «¿Cómo estás?» «Estoy muy bien, Carla. Gracias por preguntar», respondió Suelen con una serenidad que dejó desconcertada a la antigua amiga. «Y este caballero es el doctor Eduardo, mi novio». «Eduardo». Ella es Carla, una vieja conocida. El doctor Eduardo saludó a Carla educadamente, aunque sin mucho interés.
Su atención estaba completamente en Suelen, y cualquiera podía ver que él realmente se preocupaba por ella. La noticia de que Suelen tenía un novio médico se propagó por la fiesta como fuego en paja seca. En cuestión de minutos, todos los invitados sabían que la exmujer derrotada de Marcelo no estaba tan derrotada. «Eduardo, ¿dónde trabajas?», preguntó Roberto, claramente curioso. «Soy urólogo en el Hospital Santo Antonio». «¿Y cómo conociste a Suelen?», preguntó otro invitado con inocencia, generando un silencio incómodo. ¿Cómo explicar que todos allí habían abandonado a Suelen cuando más lo necesitaba? ¿Cómo admitir que habían preferido quedarse del lado de Marcelo por conveniencia? Fue entonces cuando Amanda decidió intervenir. No iba a permitir que Suelen le robara la atención en su propia fiesta. «Suelen, qué bueno que lograste rehacer tu vida», dijo Amanda, acercándose con el vientre en alto como si fuera un trofeo. Debió de ser muy duro superar la decepción de no poder darle hijos a Marcelo. La frase fue una puñalada calculada para humillarla delante de todos, especialmente del nuevo novio. Amanda quería que el doctor Eduardo supiera que Suelen era una mujer defectuosa, incapaz de embarazarse, pero la reacción de Suelen fue muy diferente de lo que Amanda esperaba. «Gracias por tu preocupación, Amanda. Por cierto, ¿puedo hacerte una pregunta sobre tu embarazo?» «Claro», respondió Amanda confiada, creyendo que Suelen preguntaría algo como la fecha de parto o el sexo del bebé. «¿Cómo está tu verdadero novio? Ese moreno con el que te encuentras, en el café del centro». El silencio que cayó sobre el grupo fue ensordecedor. Amanda se puso pálida, tropezando con sus propias palabras. Yo no sé de qué hablas. ¿No sabes?» Suelen sacó el celular de su bolso con la naturalidad de quien comenta el clima. «Déjame refrescarte la memoria». Y entonces, para horror de Amanda y asombro de todos los presentes, Suelen comenzó a reproducir una grabación de audio. La voz de Amanda era inconfundible. «Amor, no aguanto más fingir que este bebé es del viejo. Falta poco. Cuando nazca, nos vamos con su dinero y viviremos nuestra vida lejos de aquí». La grabación continuó. Cada palabra era como una bomba explotando en medio de la fiesta. Los invitados se acercaban incrédulos, escuchando a Amanda confesar que el bebé no era de Marcelo, que le robaba dinero, que todo era parte de una farsa. Marcelo tenía el rostro de alguien que acababa de recibir un golpe brutal. «Amanda, ¿qué? ¿Cómo puedes explicarme esto?», balbuceó, mientras Amanda intentaba desesperadamente mantener la calma, aunque su voz sonaba rota. «¿De verdad puedes explicarlo?», continuó Suelen con una calma perturbadora. «Entonces explica esto también». Mostró las fotos que Carlos había tomado. Amanda besando a otro hombre, entrando y saliendo de moteles con el verdadero padre del niño, usando tarjetas de crédito de la empresa de Marcelo para pagar encuentros románticos con su amante. «Y ya que hablamos de explicaciones», prosiguió Suelen mirando directamente a Marcelo, «Eduardo tiene algo interesante que contarte sobre los exámenes de fertilidad que nos hicimos». El doctor Eduardo se acercó a Marcelo con la seriedad de un médico. «Marcelo, debo informarte algo sobre tus exámenes antiguos. Suelen me los mostró, y lamentablemente hay una información que nunca recibiste en su momento». «¿Qué información?». «Según tus análisis, tienes azoospermia severa. Eso significa que eres completamente estéril. No hay posibilidad de que tengas hijos de manera natural». La fiesta entera se congeló. Los meseros dejaron de servir, la orquesta dejó de tocar. 200 personas permanecieron en un silencio absoluto, procesando la devastadora noticia. Marcelo miró a Amanda, luego al doctor Eduardo, después a Suelen. «¿Estéril? Soy completamente estéril. Lo que significa», continuó el médico, «que si Amanda está embarazada, ese bebé definitivamente no es tuyo». Amanda se desplomó en una silla cercana, con las manos en el rostro, sabiendo que había sido desenmascarada delante de todos. «¿Pero cómo? ¿Por qué nadie me dijo esto antes?».
preguntó Marcelo, todavía en shock. Desafortunadamente, algunos médicos prefieren culpar a la mujer para no herir el ego masculino, explicó el doctor Eduardo. Es un prejuicio terrible, pero aún sucede. Suelen fue culpada injustamente todos estos años. Marcelo miró a Suelen con una mezcla de sorpresa, vergüenza y remordimiento. Suelen, yo no lo sabía. Sé que no lo sabías, Marcelo. Pero sabías que me engañabas, sabías que me humillabas, sabías que me abandonabas cuando más te necesitaba. La fiesta se había transformado en un tribunal público y Amanda era la principal acusada. Los invitados la observaban con asco e incredulidad. La mujer que minutos antes era tratada como princesa, ahora era vista como una delincuente. «Señoras y señores», dijo Suelen, dirigiéndose a todos los presentes. «Sé que esto es incómodo para ustedes también. Muchos me abandonaron cuando más necesitaba apoyo. Prefirieron quedarse del lado de Marcelo porque era lo más conveniente». El salón estaba cargado de vergüenza. Carla bajó la cabeza. Roberto y otros socios evitaron mirar a Suelen. «Pero no vine aquí para humillar a nadie. Vine para que la verdad saliera a la luz. Para demostrar que, a veces, la persona que parece más débil es, en realidad, la más fuerte». El silencio era tan denso que se escuchaba el eco de los pasos sobre el mármol. Amanda seguía sentada, con el rostro entre las manos, intentando procesar que toda su farsa había quedado expuesta de la peor manera. Marcelo permanecía en medio del salón, con la mirada perdida, como si hubiera despertado de una pesadilla para descubrir que estaba viviendo otra aún peor. La información de su esterilidad destruía no solo su noción de paternidad, sino toda la base de lo que creía saber sobre sí mismo. «Amanda», dijo Marcelo en voz baja, aunque su eco retumbó en el silencio total del salón. «Levanta la cabeza y mírame». Ella alzó el rostro lentamente, con los ojos enrojecidos y el maquillaje corrido. Por primera vez desde que todos la conocían, Amanda no parecía una mujer confiada y calculadora. Parecía solo alguien que había sido completamente desenmascarada. ¿Es verdad lo que dice Suelen? Amanda abrió la boca para intentar mentir otra vez, pero comprendió que no servía de nada. Las grabaciones eran demasiado claras, las fotos incontestables, y la presencia del doctor Eduardo confirmaba que Marcelo realmente era estéril. «Marcelo, yo puedo explicarlo». «Ah, sí. Entonces explica». Su voz salió más fuerte, cargada de una rabia contenida que asustó incluso a los invitados más cercanos. «Explica cómo quedaste embarazada de otro hombre y me hiciste creer que era mi hijo. Yo tenía miedo de perderte». «Mentira». Suelen intervino, sacando más papeles de la carpeta dorada que llevaba. «Amanda, o mejor dicho, Leticia Santos, tú no tenías miedo de perder nada. Estabas ejecutando el mismo golpe que ya aplicaste con al menos 3 hombres antes de Marcelo». El nombre verdadero retumbó en el salón como una bomba. «Leticia Santos». Ni siquiera Amanda era real. «Leticia Santos tiene antecedentes por estafa», continuó Suelen, mostrando documentos a quien quisiera ver. «Se especializó en engañar a hombres mayores, casados y con dinero. Siempre el mismo método: seducir, separar al hombre de la esposa y después quedarse con todo». «Eso no es verdad». Intentó defenderse Amanda, pero su voz sonaba débil, sin convicción. «¿No es así, Suelen?», preguntó alguien incrédulo. Ella abrió otra carpeta. «Aquí están los nombres de otros hombres que engañaste. Juan Pereira, empresario inmobiliario, terminó en la ruina pagando pensión de un hijo que no era suyo. Carlos Mendonza, dueño de una cadena de farmacias, cayó en depresión severa cuando descubrió la verdad. Eduardo Silva, abogado». «¡Basta, basta ya!», gritó Amanda poniéndose de pie. Pero el grito solo confirmó que todo era cierto. Marcelo se puso aún más pálido. «¿Cuántos hombres engañaste antes que a mí?» «Marcelo, por favor, déjame explicarte en privado». «Ya no hay privado», respondió con frialdad.
Mentiste frente a 200 personas hoy. Habla frente a todas ellas. El doctor Eduardo se acercó a Marcelo viendo que estaba demasiado alterado. Marcelo, deberías sentarte. Esta revelación puede provocarte un shock muy fuerte. Estoy bien. No, no lo estás. Como médico, puedo ver que estás en estado de shock. Necesitas procesar esta información con calma. Pero Marcelo no quería calma. Quería respuestas. Se giró hacia Amanda con una expresión que nadie le había visto antes. ¿Y el bebé? ¿De quién es el bebé? Amanda dudó, mirando alrededor del salón, buscando una salida que no existía. Todos los invitados la observaban, esperando una respuesta. «Es de Rafael», susurró. «¿Quién es Rafael?» Mi novio». La confesión cayó como un rayo en medio de la fiesta. Marcelo tuvo que apoyarse en una silla para no desplomarse. «¿Tu novio? ¿Tienes un novio y estás embarazada de él?» «Sí. ¿Y me hiciste creer que era mi hijo?» «Sí. ¿Por qué?» «¿Por qué me hiciste esto?» Amanda miró todos los rostros a su alrededor, viendo solo asco, desprecio, decepción. Ya no tenía nada que perder. Quizás era hora de decir toda la verdad, aunque fuera por primera vez en su vida, porque eres rico y él es pobre, dijo con una frialdad que heló la sangre de todos. Porque tú podías darle una buena vida a mi hijo y él no. Entonces nunca fue por amor. ¿Amor? Amanda rió, pero fue una risa amarga, hueca. Marcelo, ¿de verdad pensaste que una mujer de 25 años iba a enamorarse de un hombre de 37, casado, solo por tu encanto? La crueldad de esa respuesta cortó el silencio como una cuchilla. Marcelo comprendió que había sido usado de la manera más fría posible. ¿Nunca sentiste nada por mí? Sentí gratitud. Me diste una casa, ropa cara, un coche nuevo. Pero amor... Por favor, Carla, que miraba todo desde lejos, se acercó a Suelen. Suelen, ¿cómo descubriste todo esto? Contraté a un detective privado. Pasé todo este tiempo investigando a Amanda. Mejor dicho, a Leticia. Sabía que había algo raro. Pero ¿por qué no se lo contaste a Marcelo antes? Suelen la miró con una mezcla de dolor y comprensión. Carla, ¿de verdad crees que Marcelo me habría creído después de todo lo que pasó? Después de que todos ustedes eligieron su lado y no el mío. La pregunta incómoda resonó en el salón. ¿Cuántos habían abandonado a Suelen cuando más lo necesitaba? ¿Cuántos habían preferido quedarse con Marcelo y Amanda por conveniencia? Además, continuó Suelen, necesitaba pruebas irrefutables. No podía llegar aquí solo con sospechas. Tenía que estar segura de cada acusación. El doctor Eduardo puso una mano cariñosa en el hombro de Suelen. Y conseguiste todas las pruebas necesarias. Sí, pero no fue fácil. Requirió tiempo, dinero y, sobre todo, coraje para enfrentar la verdad. Marcelo se acercó despacio a Suelen, con una humildad que nadie había visto en él. Suelen, yo... No sé ni por dónde empezar a pedirte perdón. No necesitas disculparte por haber sido engañado, Marcelo. Necesitas disculparte por haberme abandonado tan cruelmente. Tienes razón. Te abandoné de la peor manera. Te culpé por algo que nunca fue tu culpa. Durante todos esos años de matrimonio, me sentí defectuosa. Creía que yo tenía el problema, que no podía darte el hijo que querías. Y te dejé creerlo. Sí. Y peor aún, usaste eso como excusa para traicionarme. El diálogo entre los exesposos era presenciado por 200 personas, pero parecía demasiado íntimo para ser público. Era un ajuste de cuentas que debió ocurrir hacía mucho tiempo. Amanda comprendió que había perdido por completo el control. Intentó una última jugada desesperada. Marcelo, sé que me equivoqué, pero el bebé necesita un padre. Puedes seguir siendo su padre, aunque sepas la verdad. La sugerencia fue tan absurda que varias personas soltaron exclamaciones incrédulas. ¿Tienes la cara de pedirme eso después de todo lo que hiciste? Marcelo la miró con repugnancia. Después de humillarme, de mentirme, de usarme. Estoy pensando en el bebé. ¿Estás pensando en la pensión que iba a pagar? La interrumpió fríamente. ¿En el apartamento que iba a darte? ¿En el dinero que ibas a seguir recibiendo?
Amanda bajó la cabeza, sabiendo que había sido descubierta hasta en su último interés oculto. Marcelo, intervino Suelen una vez más. Hay algo que todavía no sabes sobre Amanda. ¿Qué más? Ella estaba robando dinero de tu empresa. Tiene tarjetas de crédito a nombre de la compañía que tú ni sabías que existían. Marcelo se puso rojo de ira. ¿Cómo que robando? Suelen mostró extractos bancarios que Carlos había conseguido, decenas de compras costosas, cenas en restaurantes de lujo, viajes de fin de semana, todo pagado con dinero de su empresa. Amanda, ¿eso es verdad? Ella no respondió, pero el silencio fue confirmación suficiente. ¿Cuánto? Preguntó Marcelo con voz fría. ¿Qué? ¿Cuánto me robaste? Amanda murmuró algo inaudible, más fuerte. ¿50.000 reales? Más o menos. La cifra explotó en el salón como otra bomba. 50.000 reales robados, además de todo lo que ya había obtenido como novia, más o menos. Marcelo empezaba a perder la compostura. ¿Cómo que más o menos? Podrían haber sido 60 o 70. La frialdad con la que Amanda hablaba del dinero robado fue la gota que colmó el vaso para muchos invitados. Algunos comenzaron a irse de la fiesta, demasiado avergonzados para seguir presenciando aquel espectáculo. Pero otros permanecieron, hipnotizados por la magnitud de la farsa revelada. «Amanda», dijo Suelen con una calma perturbadora, «creo que llegó la hora de que te vayas». «¿Irme a dónde?» «A cualquier lugar, lejos de aquí. La fiesta se acabó para ti». Amanda miró alrededor, buscando al menos un rostro compasivo, pero solo vio desprecio y repugnancia. Agarró su bolso y se dirigió hacia la salida, caminando lentamente como esperando que alguien la llamara de vuelta. Pero nadie dijo nada. 200 personas observaron en silencio cómo Amanda salía de la fiesta, de la vida de Marcelo y probablemente de la ciudad. Cuando las puertas se cerraron tras ella, el silencio permaneció por unos segundos, hasta que alguien empezó a aplaudir y luego otros se unieron. En pocos segundos, toda la fiesta estaba aplaudiendo a Suelen. No era un aplauso de celebración, sino de respeto, de reconocimiento, de admiración hacia una mujer que había sido completamente destruida y logró levantarse de manera magistral. Suelen sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina de alguien que finalmente había encontrado paz. Los días posteriores a la fiesta fueron como olas de un tsunami emocional que golpearon la vida de todos los involucrados. La ciudad entera comentaba lo ocurrido en aquel salón lujoso, y las redes sociales no hablaban de otra cosa. Marcelo pasó los primeros días encerrado en el apartamento que un día había compartido con Amanda, intentando procesar la magnitud de lo perdido. No solo el dinero robado o la humillación pública. Había perdido algo mucho más valioso, la noción de quién realmente era y de lo que realmente valía. Cuando al fin reunió el coraje para salir, su primera parada fue el consultorio del doctor Eduardo. Necesitaba entender mejor su condición médica, pero sobre todo necesitaba un puente para llegar a Suelen. «Doctor Eduardo, necesito hablar con Suelen. Necesito pedirle disculpas de verdad, lejos de todo el caos de la fiesta». Eduardo lo miró con la seriedad de quien conoce bien el dolor humano. «Marcelo, Suelen pasó por un trauma profundo por tu culpa. Está reconstruyéndose, encontrando paz. ¿Estás seguro de querer perturbarla de nuevo? Solo quiero que sepa que entendí el tamaño de mi error, que reconozco lo mal que la traté. Y después, ¿qué esperas que ocurra después?» Marcelo guardó silencio unos segundos. «Nada, no espero nada. Solo quiero que tenga la paz de escuchar una disculpa sincera». Eduardo aceptó hablar con Suelen y, para sorpresa de Marcelo, ella accedió a verlo. Pero no sola. Eduardo estaría presente y sería en un lugar público y neutral. El encuentro se dio en una cafetería discreta, lejos del bullicio del centro. Cuando Marcelo llegó, Suelen ya estaba allí, conversando tranquilamente con Eduardo. Ella parecía completamente distinta a la mujer destrozada que él había dejado atrás.
Suelen, dijo Marcelo acercándose con cautela. Gracias por aceptar verme. Siéntate, Marcelo. Hablemos como adultos. Él se sentó, observando el rostro de ella. Había en ella una serenidad que Marcelo nunca había visto antes, como si hubiera pasado por un proceso doloroso, pero que la había fortalecido de una forma irreversible. Vine a pedirte perdón, un perdón sincero, sin intentar justificarme. Te escucho, Marcelo. Destruí nuestra vida por una fantasía. Pensé que Amanda era todo lo que quería, cuando en realidad tú siempre fuiste todo lo que necesitaba. Ella lo escuchó en silencio, sin mostrar rabia ni rencor, solo una atención respetuosa. Te culpé por no poder tener hijos, cuando el problema siempre fue mío. Te abandoné cruelmente. Permití que Amanda te humillara. Dejé que perdieras tu trabajo. Marcelo. Suelen lo interrumpió suavemente. ¿Ya terminaste? No, hay algo más que necesito decir. Dilo. Te amaba. Siempre te amé, pero no supe demostrar ese amor de manera madura. Confundí capricho con pasión, novedad con felicidad. Suelen asintió. Gracias por esas palabras. Eso era lo que necesitaba oír para tener paz. Suelen, ¿existe alguna posibilidad de...? No, Marcelo. No existe. La respuesta fue directa, pero no cruel, solo definitiva. Tuvimos nuestra historia. Fue hermosa en algunos momentos, dolorosa en otros, pero terminó como tenía que terminar. ¿Cómo así? Me mostró quién soy realmente cuando lo pierdo todo. Me enseñó que puedo levantarme sola. Me hizo descubrir que merezco ser amada de verdad. Eduardo sonrió discretamente, viendo la madurez con que Suelen manejaba la situación. ¿Y Amanda?, preguntó Marcelo. ¿Supieron qué pasó con ella? Volvió a su ciudad natal, por lo que sé, pero Rafael, el padre del bebé, ya no está con ella. ¿Y el bebé? Va a nacer y será criado por la madre de Amanda. Al menos tendrá una familia que pueda darle amor verdadero. Marcelo bajó la cabeza. Todos salimos perdiendo en esta historia. No todos, corrigió Suelen. Yo gané mucho. ¿Ganar? Después de todo lo que pasaste. Gané autoconocimiento. Gané fuerza que no sabía que tenía. Gané la certeza de que puedo recomenzar cuantas veces sea necesario y, principalmente, miró a Eduardo con un cariño genuino. Gané a alguien que me ama por lo que soy, no por lo que puedo dar o dejar de dar. Eduardo tomó la mano de Suelen sobre la mesa en un gesto simple, pero que decía más que 1000 palabras. Suelen... Marcelo intentó una vez más. Si algún día quisieras intentarlo otra vez... Marcelo, escucha bien esto. Te perdono. Perdono todo lo que me hiciste. Pero perdonar no significa volver. Perdonar significa seguir en paz. ¿Y si yo cambio? Si demuestro que puedo ser diferente. Necesitas cambiar por ti, no por mí. Necesitas descubrir quién eres realmente cuando no intentas impresionar a nadie. El doctor Eduardo intervino en la conversación. Marcelo, ¿puedo darte una sugerencia médica? Claro, busca ayuda profesional. Un psicólogo. Tú también pasaste por traumas. Fuiste engañado, manipulado, usado. Eso deja marcas que necesitan ser tratadas. Cree que necesito terapia. Creo que todos necesitamos en algún momento de la vida, sobre todo después de situaciones como esta. Marcelo asintió, comprendiendo que quizá ese era el camino para reconstruirse. Suelen, ¿puedo hacerte una última pregunta? Claro, puedes ser feliz después de todo lo que pasó. Por primera vez en el encuentro, Suelen sonrió. Marcelo, ya soy feliz. Feliz de una forma que nunca fui antes. ¿Cómo así? Cuando estaba casada contigo, mi felicidad dependía de tu aprobación, de tu humor, de tus decisiones. Ahora mi felicidad viene de adentro, de saber quién soy, de lo que soy capaz, de cuánto valgo. ¿Y Eduardo forma parte de esa felicidad? Sí, pero como complemento, no como base. La base soy yo misma. La conversación se fue cerrando de manera natural. Marcelo entendió que no había vuelta atrás, pero también comprendió que quizá no debía haberla. Suelen, gracias por todo lo que me enseñaste, aunque haya sido sin querer. Qué bueno que lograste aprender algo. Se despidieron en la puerta de la cafetería. Un apretón de manos respetuoso, sin rencor.
pero tampoco con nostalgia. Eduardo y Suelen caminaron juntos por la calle, tomados de la mano, hablando de planes para el futuro. ¿Estás segura de que no quieres volver a intentarlo con él?, preguntó Eduardo más por curiosidad que por inseguridad. Estoy segurísima. Algunas puentes, cuando se queman, no deben reconstruirse. Solo deben servir para llevarnos al otro lado. ¿Y qué lado es ese? El lado donde sé quién soy, donde no necesito disminuirme para que nadie se sienta más grande, donde puedo ser amada por lo que realmente soy. Tiempo después, la gente supo que Suelen y Eduardo se habían casado en una ceremonia íntima, solo con las personas que realmente importaban. Nada ostentoso, nada para impresionar. Solo dos personas que se eligieron por amor verdadero. Marcelo nunca más se relacionó en serio con nadie. Hizo terapia durante 2 años. Aprendió sobre sí mismo, sobre sus inseguridades, sobre la diferencia entre amor y posesión. Reconstruyó su empresa, pagó todas las deudas que Amanda había dejado y hoy vive una vida más simple pero más auténtica. Amanda nunca más fue vista en la ciudad. El bebé nació sano y fue criado por la abuela, lejos de toda aquella confusión. A veces comentan que la vieron en otras ciudades, siempre detrás de hombres ricos, siempre con la misma historia de mujer enamorada y embarazada. Carla y los otros amigos que habían abandonado a Suelen intentaron acercarse de nuevo después de la fiesta, pero ella fue educada y firme. Gracias, pero ya no necesito más su amistad. Aprendí a valorar la calidad, no la cantidad. 2 años después, Suelen descubrió que estaba embarazada de Eduardo. La lección más importante que quedó de toda esa historia no fue sobre traición o venganza, sino sobre resiliencia, sobre la capacidad que todo ser humano tiene de levantarse de las peores situaciones y salir más fuerte del otro lado. Suelen demostró que no importa cuántas veces la vida nos derribe, siempre podemos elegir levantarnos. No importa cuántas personas nos abandonen, siempre podemos elegir encontrarnos. No importa cuántas mentiras nos cuenten, siempre podemos elegir vivir en la verdad. Y sobre todo, demostró que el amor propio es el único amor que nunca puede ser arrebatado. Es el único que realmente vale la pena cultivar, porque es la base de todos los demás. Hoy, cuando alguien le pregunta a Suelen si se arrepiente de algo, ella responde: me arrepiento de haber tardado tanto en descubrir mi propio valor, pero agradezco que la vida me haya dado la oportunidad de descubrirlo. Porque a veces perderlo todo es la única forma de aprender que nunca necesitamos nada más que a nosotros mismos para ser completamente felices. Fin de la historia.